Hola chicos, buenos días. En la clase de español del día de hoy vamos a continuar viendo los datos biográficos en una narración. Recuerden que el aprendizaje que se pretende obtener pues es recuperar datos que sean relevantes sobre la vida de un autor. Y justamente para iniciar chicos con el trabajo de hoy, les voy a pedir que hagamos una actividad de repaso donde pues analicemos estas tres preguntas para nada más corroborar que estamos en el mismo sentido, es decir, en misma sintonía y que pues nuestros conceptos que hemos venido viendo pues han sido entendidos de la manera correcta. La primera pregunta es: ¿qué es un relato biográfico? Recuerden que eso lo vimos desde que iniciamos a ver el tema. Entonces, si estás pensando lo mismo que yo, efectivamente un relato biográfico es una narración que se hace de un personaje importante o de un personaje histórico. Y bueno, esa es la principal respuesta a qué es un relato biográfico. La segunda pregunta: ¿para qué sirve un relato biográfico? Bueno, pues un relato biográfico nos sirve para conocer acerca, pues, de las obras más importantes, películas, libros, etcétera, del autor que sea de nuestra preferencia. Recuerden que en un relato biográfico, pues podemos conocer desde dónde nació, cuándo murió, en dónde, cuáles fueron sus mayores aportaciones, sus, no sé, sus sueños, etcétera. Podemos conocer su vida en general. Y la tercera pregunta es: ¿cuáles son sus características principales? Eh, Anterior, o más bien respondiendo las dos anteriores, pues también pueden ser una característica. Sin embargo, una característica de los relatos biográficos, pues es que están presentados ya sea en tiempo pretérito, en futuro o en presente. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los textos que hemos revisado, pues hemos encontrado que las descripciones, los relatos se encuentran en tiempo pasado. Claro que existen en presente y en futuro, porque hay mucho autor que escribe libros, hace obras y siguen, siguen vivos. Entonces, en ese sentido, se cuenta en presente, pero normalmente eh, hay muchos autores que ya no están aquí y que su historia es contada en tiempo pretérito. Entonces, una vez que hayamos respondido estas preguntas, te pido que en tu libreta escribas el encabezado y que anotes las tres preguntas junto con su respuesta para que al finalizar de la actividad me puedas enviar tu evidencia. Y vamos a trabajar con la guía, página 138, te pido que la tengas a la mano, y 139. El tema es el relato histórico, que tiene mucha congruencia con lo que estamos viendo acerca de los datos biográficos. Entonces vamos a darle lectura. Dice: la historia, según uno de sus significados, es el relato o narración de los hechos de un grupo humano o de la humanidad en general. Los textos que cuentan o narran acontecimientos históricos se llaman relatos históricos. Estos presentan a los personajes que intervienen e indican el orden de los hechos, así como los lugares y momentos en que ocurrieron. Entonces, esta información que nos proporciona el libro, pues es justamente lo que acabamos de platicar, ¿no? Que en un relato histórico o en un dato biográfico, nosotros, bueno, en una biografía podemos encontrar, pues justamente esto: acontecimientos que han sido históricos, así como relatos, que es lo mismo, de los personajes que han tenido pues alguna relevancia y que además esa información, esos datos que nos proporcionan, pues son ordenados, ¿sale? Ya que parten desde los lugares donde sucedieron hasta el momento. Y aquí tienen dos actividades que tienen que realizar. La primera es que marquen con una palomita si este texto que está aquí es un relato histórico o no. Entonces, una vez que lo hayas leído, te pido que en el cuadrito le coloques la respuesta que tú consideres. En la siguiente página, que es la 139, traemos otro texto en donde necesitas identificar
si es o no un relato histórico. Si tú consideras que lo es, le pones una palomita. De lo contrario, lo dejas en blanco, porque la idea, pues, únicamente es corroborar si corresponde o no al relato biográfico. Después, en la misma página, en la 139, viene la actividad número 2, que dice colorea el recuadro con el nombre del personaje central del texto El encuentro dos mundos, que es el que tienes ahí arriba. Entonces vas a iluminar el nombre del personaje central, ¿sale? Que efectivamente es Hernán Cortés. Lo vas a corroborar una vez que leas el texto. En la actividad número 3 dice subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es un rasgo característico de Hernán Cortés en el texto El encuentro de dos mundos? Entonces, repito, estas respuestas las vas a obtener una vez que hayas realizado tu lectura. Y la última pregunta, ¿por qué Jerónimo de Aguilar es un personaje secundario en el texto El encuentro de dos mundos? Una vez que hayas leído vas a poder responder a esta pregunta. Y la última, identifico textos históricos y rasgos característicos de los personajes. Esa respuesta es de reflexión, en donde tú tienes que ser muy sincero y decir si efectivamente logras identificar un texto histórico y sus rasgos de los personajes. ¿Ok? Una vez que hayas terminado, te pido que le pongas fecha a las 2 páginas y que me hagas favor de compartirlo por WhatsApp para que yo pueda registrar tu participación. Eso es todo por el día de hoy en la clase de español. Que tengas una linda mañana. Gracias.